Pues hola a todos, otro puñetero día más. Bueno, perdonad la luz que entra, perdonad la cara así un poco tal, pero bueno, es que ahora me ha dado por grabar los vídeos por la mañana, lo primero que hago del día, grabo los vídeos. Mientras dejo que haga un poco de efecto el desayuno y demás, mientras pasa un poco el tiempo para irme a entrenar. Entonces, bueno, acabo de grabar un vídeo para el Patreon, a quien le interese Patreon, subo artículos 2 3 a la semana, vídeos. Este, por ejemplo, es cuál considero que es el peor esteroide, ¿vale? Ese es el artículo que he subido ahora al Patreon. Eh, y bueno, y nada, aquí voy a hablar hoy, como ya sabéis, bueno, le quiero dar vidilla aquí al tema este del canal y demás, no por nada, sino por contar experiencias y por, bueno, pues un poco como dije ya cuando se cumplió el quinto aniversario de que me abrí el canal, me dio por decir, bueno, venga, estate otra temporadita subiendo vídeos y demás. Así que nada, ahí vamos. Y simplemente voy a explicar cómo empecé en esto de la química, ¿vale? En esto del culturismo y de la química, que yo creo que a lo mejor quizás en alguna entrevista lo he explicado, pero en vídeos no. Bueno, yo empecé a hacer pesas con 14 años, ¿vale? Pero empecé a hacer pesas con 14 años en la típica sala, bueno, ya como expliqué, ¿no? En otro vídeo, en la típica sala en la que nos reuníamos unos amigos, hacíamos pesas y demás. Apuntarme como tal al gimnasio fue recién cumplido los 15 años, cuando me apunté al gimnasio. Y bueno, en aquel momento pues entrenaba 3 veces semanales, no tenía opción a más, el gimnasio solo abría para chicos 3 veces a la semana. Estamos hablando que esto fue cuando yo tenía 15 años, es decir, en el año 2000, no es como ahora, ¿vale? Entonces los gimnasios no estaban tan extendidos, yo vivía en un pueblo de 4.000 habitantes, de Extremadura, bueno, pues al final pasaba lo que pasaba. Entonces, nada, pues iba 3 veces por semana, progresé mucho durante ese tiempo, fueron 3 años así, hasta que me fui fuera a estudiar a la universidad y entonces ya empecé a entrenar primero 4 veces a la semana y luego ya 5, ¿vale? Seguí esa progresión. Yo creo que de manera natural lo ideal es eso, estar siempre según el entrenamiento y la época y tal, entre 3, 4 y 5 entrenamientos. 5 entrenamientos semanales, no mucho tiempo. 3 entrenamientos semanales al principio sí, luego ya no tanto, y 4 debería ser lo normal, es lo que yo opino. Pero bueno, ya haré algún vídeo hablando del culturismo natural, cómo lo viví yo, mi experiencia y lo que más o menos he aprendido con los clientes y demás. Otra cosa es que hoy en día los gimnasios son centros sociales, entonces, bueno, pues la gente va allí, se tira allí todo el puto día, ¿sabes? Entonces, pues entrena de lunes a sábado, incluso de lunes a domingo. Pero no hablamos de ese tipo de entrenamiento, hablamos de entrenamiento en realidad de la gente que quiere progresar. Para mí, si entrenas fuerte y demás, siendo natural, primeras etapas 3 veces, luego moverte entre 4 y 5. Bueno, pues entonces luego ya cuando fui a la universidad con 18 años, fui a Cáceres y ahí ya pues empecé a ir a gimnasios. Ni de coña habrían 24 horas como se abre hoy en día, ni de coña habrían de lunes a domingo, pero sí que tenían de lunes a viernes, sábado por las mañanas y demás. Entonces, bueno, te permitía tener más flexibilidad para entrenar, ¿vale? Y yo seguía ahí de manera natural, pero aumentando las frecuencias de entreno y demás, ¿vale? Yo qué sé, yo empecé a hacer pesas con 65 kilos porque competía en artes marciales así, tenéis que tener en cuenta que era muy delgadito también, ¿vale? Y entonces me pilló prácticamente en plena pubertad, luego crecí mucho y tal. Bueno, yo con 18 años ya pesaba unos 110 kilos y sí estaba gordo, estaba bastante gordito. Y demás. Entonces, bueno, yo comencé a tomar esteroides pues cuando ya decidí competir como junior, ¿vale? A final, pues de los 20 años. Eh, y yo no tenía, o sea, yo aunque estaba en Cáceres, pero no tenía mucho vínculo con Cáceres. O sea, yo no me movía por allí con gente que se dedicara a competir, ni gente del sector, ni del ambiente, no. Más bien me movía en el círculo de la universidad, universitarios, gente que iba, compañeros de clase y tal. Entonces, toda esa gente no hacía nada de todo esto. En las universidades, por lo menos entonces, la verdad es que el dopaje era tabú y estaba súper prohibido. O sea, y no, nadie hacía ese tipo de cosas. Eh, estoy seguro que ya cambió todo eso muchísimo, pero bueno, antes era así. Y ya te digo, conseguir estas cosas era súper difícil, súper difícil, súper difícil para el que no sabía, porque yo luego me enteré que en esa época había gente que lo conseguía en la farmacia sin problema. Pero claro, yo no lo sabía, yo lo tenía como algo como tabú, ¿vale? Entonces, bueno, yo decidí tomar ni más ni menos que porque para ir a competir yo no quería quedar el último, no quería hacer el ridículo, yo no sabía el nivel que había, no es como ahora las redes sociales, entonces tú vas a un campeonato, joder, con intención de no quedar el último tal, y decidí pues hacer un ciclo para definir y demás, ¿vale? Además siempre lo digo, fue 500 de texto, 300 de bolde y un poco de osimetolona. Eh, y para conseguirlo recuerdo que te tenías que meter en foros, pero no en foros como los que hay ahora, sino en foros, no me acuerdo ya de los nombres, pero bueno, antes había a lo mejor pues el foro eran de chat, ¿sabes? Eran foros de, pues yo qué sé, no me acuerdo de los nombres, pero igual que existía InfoChat y cosas así, pues había foros donde la gente hablaba y se anunciaba y demás, y eran de este tipo, ¿vale? O sea, eran de chateo y cosas así, no eran los foros como ahora, eran de chateo y demás, aunque bueno, en aquella época ya existía tupincho.net, anabolandia.com, bueno, este tipo de cosas. Y entonces yo recuerdo que buscando en anuncios, pues había alguien que se ofrecía para vender este tipo de cosas.
Bueno, me puse en contacto con él, esto, lo otro y demás, bueno, por correo electrónico, bueno, pues todo esto era argentino. Yo recuerdo que tuve que pedirlo eh, mandando el dinero por Western Union, me lo enviaron por correo, tardó un mes y medio en llegar, o sea, fue una odisea. Y ya, era veterinario, lo que cogí, ¿vale? Veterinario. Y además era curioso porque las pastillas de dosimetrona eran veterinarias también y era formulación magistral. Y entonces, claro, venía un bote blanco y te tenías que fiar de que eso era. Y así es como lo conseguí. No es como ahora que todo el mundo lo consigue en todos lados. Aunque es algo vender ilegal, consumir, no, vender es ilegal, pero bueno, la gente menudea muchísimo con esas cosas. Pero en aquella época yo al menos no me movía en ese entorno y tal. Y recuerdo que tuve que comprarlo a Argentina y me lo mandaron, tardó un mes y pico en llegar, lo tuve que pagar por adelantado, bueno, unas historias, de hecho quedó en la aduana retenido en la fecha durante determinado tiempo, bueno, fue un poco coñazo, la verdad. Para que os hagáis una idea, claro, es que antes tienda de suplementación, pues en toda Cáceres yo recuerdo que había una, ¿vale? No es como ahora. Vale, esto para los chavales de hoy, que es que en aquella época era todo mucho más complicado. Y ahí fue donde hice el primer ciclo, pues ya digo, después de casi 6 años yendo al gimnasio de manera natural y tal, para competir, hice eso, 500 de testo, 300 de bole, y tomé un poco de Anadrol al principio, no recuerdo si eran 50 o 100 lo que tomé, creo que la primera semana fueron 50 y la segunda 100. Y la tercera y la cuarta 100, pero no lo recuerdo, ¿vale? Y bueno, la verdad es que las ganancias fueron bastante buenas, sobre todo en fuerza. Me llevé una decepción muy grande, siempre digo lo mismo, ¿sabes? Cuando pruebas estas cosas te llevas una decepción muy grande. Piensas que, joder, que vas a mutar, ¿qué tal? Y no, para nada. Sí que es verdad que coges fuerza, sí que es verdad que coges kilos, además kilos que no se reflejan. O sea, tú empiezas y, joder, has cogido 4 kilos, pero estás exactamente igual. Lo único que la báscula pesas 4 kilos más. Tiendes a ponerte gordo más fácil también, eso sí te recuperas mejor, no que sé. La verdad es que, bueno, funciona, pero la decisión que te llevas es como quieras, ¿vale? Yo pensaba que iba a obtener muchísimo más. De hecho, yo llegué a subir a 124 kilos y fue ya cuando empecé a definir. Y me quedé en 94 kilos para competir, o sea, perdí 30 kilos, ¿vale? Yo pensaba que con 110 competiría una cosa así. Ignorancia pura y dura. Pero no, me tuve que quitar 30 kilos, claro, empecé con eso. Fue para competir, recuerdo que hice un descanso breve durante el verano y luego ya hice el de definición, que bueno, el de definición, ese sí que ya no me acuerdo porque ahí ya me empezaron a ayudar y demás y entonces ya era más variable. Yo recuerdo que por aquella época, joder, el primer contacto en España que yo conseguí, los DECA Norma de 200 eran a 12 euros, los testes de farmacia eran a 10 euros, los Sustanon eran entre 12 y 15 euros, o sea, estos eran los precios, ¿vale? O sea, lo que casi te vale hoy un vial multidosis de 2 gramos, de 10 dosis, te valía entonces una ampolla. Pero era de farmacia, ¿vale? Eso sí, es verdad que era de farmacia. Entonces, así fue como empecé en eso, ¿vale? Pidiéndolo fuera, Argentina, tomándolo por mi cuenta, no tenía ni idea de si era mucho, de si era poco, de si esto tal. Me acuerdo la Boulder era de estas de 50 miligramos por mililitro, era un coñazo. La testo que utilicé fue el Sustanon y demás. Y fueron muchas ganancias y tal, pero la verdad es que fue bastante decepcionante la experiencia, ¿vale? Sí que es verdad que competí. Ya a partir de ahí de que competir, bueno, pues ya empecé con preparadores y demás, y la verdad es que tampoco recuerdo ya mucho. A partir de ahí, ya como ese año gané el Mister Universo, ¿vale? El último campeonato que hice fue el Mister Universo Junior, lo gané en categoría Junior. Entonces, como ese año, a partir de ahí ya me empezó a venir un poco rodado el tema de preparadores. Me acuerdo que me empezó a patrocinar una marca, Nutrite, o sea, en aquel entonces se llamaba Nutrite. Bueno, ya desapareció, pero me empezó a patrocinar una marca, preparadores te empiezan a hablar, empiezas a conocer gente de competición, empiezas a tener contactos, empiezas a comprar en otros sitios, empieza todo a abaratarse, empieza todo... Bueno, pues al final siempre he dicho que yo he vivido de las rentas de aquel año, ¿vale? O sea, a mí me costó mucho conseguir todo por mí mismo porque a mí no me lo ofreció nadie en el gimnasio. De hecho, yo no podía hablar de esto con nadie, era todo tabú, tenía que ser todo por internet y demás. Y ya os digo, por internet, fíjate, yo mandé dinero a Argentina esperando a que alguien me enviara algo, tardó un mes y pico en llegar. Gracias a Dios llegó, ¿sabes? Pero además me acuerdo que en los foros había mucha gente que lo ponía a parir, como que era un estafador. Bueno, ya sabéis cómo va esto. Los propios vendedores se ponen a parir entre ellos para que la gente no les compre y demás, ¿vale? Pero así fue como empezó, nada que ver como es hoy en día, ¿vale? Que hay tantísima información en YouTube. Yo en aquella época YouTube simplemente lo utilizaba para ver monólogos de Leo Harlem y de esta gente y ya está, ¿vale? No utilizaba para nada más internet. Entonces eran todo en chat, así todo como muy secreto, muy escondido. No había teléfonos móviles como hoy en día con WhatsApp, con esto, con lo otro, no. Entonces, bueno, era bastante complicado y bastante anecdótico, ¿vale? Y así fue como empecé yo. Me imagino que los demás atrás lo tuvieron más fácil porque lo compraban en las farmacias. Entonces yo creo que soy de esa generación en la que lo tuvo jodido porque no estaba divulgado el conocimiento como ahora, ni había la facilidad para conseguir ahora las cosas ni nada, pero tampoco podías ir a una farmacia a comprarlo.
¿vale? Entonces, claro, fue una época en la que estaba, encima yo era un chaval, pues vosotros pensáis 20 años, en una ciudad pequeña, no hablaba de esto con nadie, ¿vale? Luego ya sí, luego ya una vez que tienes preparadores ya todo es más sencillo. Porque te aconsejan, te dicen esto, pero al principio no sabes ni por dónde ir. Por eso yo siempre digo que el mejor dinero que me gasté fue en contratar un preparador, porque yo recuerdo cuando fui al preparador, pesaba 105 kilos, empecé la preparación para competir yo solo, y de 105, 106 kilos no bajaba. Pero claro, mi obsesión era que yo iba a competir con ese peso. Entonces yo tenía una retención de líquidos cojonuda. ¿Qué es lo que hacía? Comer menos, entrenar más y meterme más. Es lo que hice, ¿vale? Y yo no recuerdo ahora en aquella época, yo sé que utilizaba Omnadren y Boldenona. Y Domnadren creo que estaba por 4 ampollas, siendo un chaval de 20 años, cuando ya me cogí un preparador, y de Boldenona por 600, una cosa así, ¿vale? Más tamoxifeno, más provirón, bueno, todas estas cosas. Y, y yo recuerdo que cuando lo vio el preparador y tal, me dijo, ¿qué coño estás haciendo? Dice, ¿no te das cuenta que estás embotado de líquido? Dice, este cuerpo ahora mismo solo vale para hacer una exhibición. Dice, sí, según se te ve venir con ropa, joder, que es grande, joder, qué tal. Dice, pues te quitas la ropa y empiezas a mirar músculos y no hay detalle por ningún lado. Que esto es algo que el público a lo mejor no sabe identificar, ¿vale? O sea, al estar inflado como una pelota, cualquiera lo está. En cuanto que tomes esteroide bastante grande, comas bastante y entrenes y estás fuerte, ¿sabes? Y a menos que tengas una gran cantidad de grasa, vas a tener tus abdominales, la vena gorda del brazo y tal, pero eres una pelota de líquido, ¿vale? Sobre todo recuerdo que me dolía la cabeza, tenía la tensión alta, tenía la cara muy hinchada, estaba muy rojo. Bueno, pues los típicos síntomas de unas retenciones de líquidos cojonudas, ¿vale? Sí, pesaba mucho, pero tal. Entonces me lo quitó todo, me dijo, mira, todo esto va a ir a tomar por culo. Dice, se acabó. Dice, vas a tomar cosas que no aromaticen. Estuve con un pelín de testo, ya antes de competir me refiero, que fue con lo que acabé de definir. Un pelín de testo, 2 Wistrol semanales, y un deca de 200 a la semana, ¿vale? Entonces creo que eran unos 250 de testo cada 2 semanas, 100 de Wistrol y 200 de deca, ¿vale? Más o menos, quiero recordar que era eso lo que tomaba. Claro, empecé a deshincharme, pues ya ves tú, pues creo que perdí en 2 semanas esos 9 kilos, era todo líquido. Y entonces ya sí que me quedé para competir, y luego, bueno, pues la época de competiciones duró unos 2 meses y pico. Y yo empecé con 95 y acabé con 94, pero sí que es verdad que durante esos 2 meses y pico, haciendo ya las cosas bien con un preparador y demás, pues la evolución fue bastante, y aunque empecé compitiendo con 95, todavía con retenciones y demás, al final acabé en el Mister Universo con 94, muy seco, la verdad es que muy bien, acabé muy bien, y tomando muy poco, ¿vale? Además recuerdo eso, que me ahorré mucho dinero en lo que yo estaba usando, ¿sabes? Por eso digo que fue una de las mejores cosas que hice cuando cogía ese preparador, porque yo por mí solo no hubiera sido capaz de decir, había cometido el error de cada vez comer menos. Cada vez yo me acuerdo que estaba haciendo 3 horas de cardio al día. Claro, y cuando vio todo eso el preparador, que fue Blas García de Madrid, cuando vio todo eso el preparador, me dijo, ¿pero qué estás haciendo? Dice, para empezar, mira, vas a entrenar menos de pesa, pum, 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 pum. Me quitó un montón de pesa. Dice, cardio, ¿dónde vas con 3 horas? Dice, 40 minutos al día y vas aviado. Todo esto de química que estás haciendo, esto es una locura, pum, pum, me lo quitó. Contrariamente a lo que piensa la gente, que piensa que cada vez más, más, más. Hoy en día, yo la verdad es que aprendí así. Entonces, aunque hoy en día me pregunta mucha gente de muchas escuelas distintas y veo burradas, la verdad es que yo no llego a concebirlas, ¿vale? Y muchas veces veo burradas porque el propio que prepara es el que vende a la gente y demás, entonces les infla las cosas, tal. Bueno, pues al final, bueno, mucha gente hace negocio con eso. Pero yo, desde luego, para competir de toda la vida he estado acostumbrado a tomar menos. De hecho, yo ahora ya, mis últimas épocas, para competir no tomo nada inyectado, es solamente oral, cantidades no muy grandes y ya está, para mantener la masa muscular y se acabó. Porque las épocas de competiciones ya es descarga, carga, descarga, carga, descarga, carga. Lo que quiero es tener el menos líquido posible, dormir lo mejor posible y tal. Y la verdad es que llego a tomar muy poquito. De hecho, en la última preparación que hice, las últimas semanas, ya ni siquiera me ponía testosterona inyectada ni nada. Era testogel, un testogel al día. Y luego orales, pues según el objetivo y demás, pues iba viendo, ¿no? Pero ya está, y todo lo que retenía líquido fuera GH y tal. Yo soy de los que aprendió así. Yo sé que hoy en día se aumenta la GH hasta el final. Hay gente que para hacer la carga se mete propio natural. Se hacen muchas cosas, pero al final es jugártela, ¿vale? O sea, si tú tienes un cuerpo ya súper bueno y súper bien 15 días antes de competir, no te hace falta hacer ninguna locura. Simplemente un par de días antes, controlar el agua, comer un poco más y se acabó. No te hace falta tampoco hacer nada y descansar. Y ya está. Entonces yo suelo ir a lo seguro y también a lo más sano, evidentemente. Pero esos fueron mis inicios y fijaos cómo empecé. Empecé bajando dosis, o sea, dosis, subiendo cardio, subiendo entreno de pesas y bajando comida. Ese era mi concepto de definición en aquel momento, pensando que el cardio quemaba grasa, el entrenamiento de pesas me haría crecer y los anabolizantes me darían músculo. Y tuvo que venir alguien, gracias a Dios, a decirme, no, los anabolizantes lo único que te están dando ahora mismo es retención de líquido. Músculo no vas a coger, olvídate, si no estás comiendo. Músculo se coge en otras épocas, no ahora. Ahora lo que tienes que hacer es definir. Y para definir todo lo que te causa retención de líquidos, a tomar por culo. Entonces me quitó pum, pum, pum aquí. Dice, entrenamiento de pesas, ¿para qué haces 30 series? Para los brazos, por poner un ejemplo. ¿Para qué haces tanto? Si lo único que tienes que hacer es mantener la masa muscular. Vas a hacer 3 ejercicios de bíceps, 3 de tríceps, de 3 series y se acabó. Me empezó a retocar, pum, 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 pum.
Y gracias a Dios que aprendí de gente así, gracias a Dios, porque si hubiera sido hoy en día que aprendes de, no, 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 mira, vas a tener que meter esto, que es el secreto, esto, lo otro, tal, bueno, y el entrena, para tú entrena como quieras, que eso es hoy en día lo que se hace, ¿vale? Gracias a Dios aprendí de la otra forma. No digo que fuera ni mejor ni peor, es como yo aprendí, y por eso mis maneras de pensar y mis creencias y todo es así. De hecho, si os fijáis, casi siempre que hablo de anabolizantes y de cosas así, hablo su parte mala o su parte en la que hay que tener cuidado o en su parte engañosa o en su parte tal. Yo no hablo alardeando de ellos, de decir son la hostia, tenéis que usarlo, esto es lo que se usa, esto es lo que tenéis que hacer. No, no, ni lo hago ni lo haré nunca, ¿vale? Entre otras cosas porque eso ya es algo que cada uno haga lo que se haga las narices y ya está, yo ahí no me voy a meter. Pero bueno, yo por lo menos digo cómo aprendí yo, cómo me tocó comprarlo, cómo me tocó evolucionar. De hecho, incluso yo recuerdo que hubo un año que me preparé únicamente con 2 testes de farmacia, porque fue el año en el que ya todo de farmacia desaparecía y empezó a aparecer todo under, fue en el 2011. Entonces no se podía conseguir nada fiable, era una puta mierda. Pues bueno, pues yo lo que te podían dar en las farmacias españolas si tenías contactos que eran Testé, Provirón y tamoxifeno. Pues con eso me preparé, 2 testes, esto, lo otro. Ese año salí como siempre, con el mismo peso, misma condición, mismo todo, o sea, no... es decir, tomar esa cantidad me valía para mantener, desde luego no iba a progresar, pero también es verdad que me ahorré mucho dinero. Y para que veáis cómo fue la evolución de empezar a tal. Y reconozco que cuando empecé era tan engreído que pensaba que sabía. O sea, yo pensaba que sabía. Yo pensaba que a mí un preparador no me iba a aportar nada. ¿Por qué? Porque yo leía foros, esto, lo otro, y yo recuerdo, pues que claro, en los foros tú lees, no, porque tomas osandrolona y te da dureza, tomas esto y te da densidad, tomas esto, y al final tomas, y dices, madre mía, estoy aquí con 2 gramos. Sí, y te das cuenta que no bajas de peso. No, si comes muchas proteínas, eso aumenta la termogénesis, entonces te defines por día, junto con el clenbuterol, tal. Bueno, pues haces todas esas chorradas y al final te das cuenta que tienes una retención de líquidos de la hostia, la tensión arterial por las nubes, un dolor de cabeza que te cagas, la cabeza como un pan y nada de calidad muscular. Y es curioso que cuando llegué donde esta persona, pum, 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 me empezó a hacer ciertos cambios que yo no concebía, pero decidí hacerle caso porque estaba claro que lo mío no estaba funcionando. Y decidí hacerle caso. Y fue por días el cambio, o sea, fue por días. Y lástima que no acudí antes a él. Acudí 15 días antes del campeonato, del primer campeonato. Lástima que no acudí antes. Pero lo que os digo, fue de lo que más me alegro de aprender así. Y bueno, esta fue mi experiencia, por si a alguien le vale, para que la gente sepa cómo era entonces, cómo se conseguían las cosas entonces, los baches que tuvimos que pasar entonces, bueno, que era todo un poco más complicado de lo que es ahora, ¿vale? Y bueno, pues para información general, para que sepáis y bueno, para que sepáis cuándo empecé, por qué empecé, con cuánto empecé y demás. Y luego en el transcurso de estos años, pues bueno, he hecho 1000 cosas que ya explicaré algún día.